Yo quiero compartir dos formas de oración que son sencillas, que son básicas, que a mí personalmente me han ayudado cuando yo estaba comenzando en mis caminos en el Señor, cuando realmente aprendí a orar, como les comentaba la anterior vez. Para mí fue toda una aventura, por eso le estoy llamando esta la aventura de la oración, aventuras de la oración, porque fue un desafío muy grande. No sé cómo habrá sido o lo es para ustedes, pero para mí aprender a orar me tomó mi tiempo y me tomó romper estructuras. Como les dije, yo tenía en mi mente lo que no sé si ustedes han experimentado, se nos enseña en el catolicismo, aprender las oraciones de memoria, ¿verdad? Y uno las repite y de esa manera uno siente que está hablando con Dios, que son oraciones bien escogidas, han sido creadas para hablar el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María. Entonces yo me sabía las oraciones y tenía otras oraciones más a otros santos y de otras maneras. Entonces, pero todo me lo memorizaba y pensaba que repitiendo esas oraciones, pues yo estaba hablando con Dios y estaba haciendo algo muy bueno. Obviamente como una católica activa, hacía también mis tiempos en los cuales teníamos tiempos de ayuno, tiempos de retiro, tiempos de meditación. Nos enseñaban a orar con el rosario, no sé si ustedes se acuerdan, y dependiendo en cada lugar donde estabas, en cada estación, pues aumentaban las oraciones. Entonces yo tenía que orar rápido, 10 Padre Nuestros, 10 Ave María, porque terminando entonces era bastante trabajoso orar el rosario, pero había que completarlo. Y para mí eso era orar. Entonces cuando conocí al Señor y empecé a entender que orar era algo diferente, y yo me quedaba maravillada oyendo a los hermanos orar. ¿Se acuerdan que les compartí? Y como yo sabía tomar dictado rápido, yo copiaba esas oraciones y me las trataba de aprender y de leer en la casa, porque decía, de esta manera voy a orar. Y cuando yo pensé que ya me había aprendido, volví a la otra reunión y lista para repetir como ellos repetían, cuando de pronto las oraciones eran otras cosas. Y no terminaba nunca de copiar y de memorizar. Decía, esto es tremendo. ¿Cómo la hacen estas personas? ¿Cómo es que oran? Y la verdad, yo no tenía el Espíritu Santo. Aunque yo había recibido a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y créanme, esa es una experiencia que te cambia la vida. Porque cuando el Espíritu Santo te visita, Él rompe en ti ciertos patrones y ciertos patrones de religiosidad. Entonces, pero en ese entonces yo estaba haciendo my best, ¿no? Lo mejor que yo podía. Entonces sí, en ese tiempo me regalaron un libro muy hermoso que se llamaba Las Aventuras de la Oración, por eso le he titulado así. Y yo aprendí a orar con ese librito y la verdad me ayudó muchísimo. Fue algo que abrió mi entendimiento y dije, wow, Señor, yo no pensé que la oración era esto y que yo podía hacer estas cosas. Entonces quiero hoy compartir con ustedes sobre eso. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, este tipo de oración se llama, la oración es pedir. La oración son peticiones. Es la forma más básica y sencilla de lo que es la oración. Pero ustedes van a ver la riqueza que encierra y también cómo Jesús enseñaba al respecto. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado o se han preguntado, ¿será que puedo orar por esto? ¿Será que es importante para Dios que yo ore por esto?
porque es que a Dios a veces lo tenemos en un concepto tan alto y tan lejano, no muy cercano, entonces que a uno le da pena, le da vergüenza presentarle ciertas peticiones, ¿verdad? Como que uno dice, ay, qué ridiculez, como yo le voy a pedir estas cosas a Dios, cuando tal vez Dios está interesado en la humanidad, en las guerras, en los conflictos que hay en el mundo, y yo dizque pidiendo por esta cosita, ¿no? Ay, qué pena pedirle, pero no entendemos porque no tenemos una relación muy cercana. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tú no tienes mucha confianza con alguien, no te animas mucho a pedirle. Y uno que tiene confianza, dile, pero dile, vas a ver, la pastora es bien linda. ¿Cómo no te va a decir? Ay, no, me da pena pedirle, ¿no? Ay, pero ¿qué va a decir? No. Los que ya me conocen, los que ya saben, pues ya saben que sí pueden hacerlo. Y así pasa con diferentes personas, ¿verdad? O en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces también el pedir va a depender mucho de cuán cercano estás con Dios, cuán tal vez sí, cuánto estás cultivando tu relación con el Señor, cómo te relacionas con Dios, en qué bases. Por eso era importante que la anterior vez tienen que ser en bases diarias, en un compromiso, en una disciplina constante. Entonces ahí vamos a empezar a tener cada vez más confianza en Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, de que a Dios pues sí le importan las cosas tal vez más pequeñas que nos puedan suceder. Y también que Dios está listo para oírte tu lista de peticiones. Eso yo lo practiqué también mucho, porque decía, wow, entonces voy a orar, y calculaba el tiempo porque yo quería orar esas oraciones largas que hacían los hermanos, ¿no? A mí no me alcanzaba, 5 minutos ya había orado todo y decía, ¿cómo le hacen orando largo? Entonces yo empecé a hacer mi pliego de peticiones, ¿no? Así todo lo que se me ocurría y quería y todo, le ponía obviamente asuntos muy espirituales, pero cosas así más triviales no me animaba a pedirle, hasta que con el uso y con el tiempo yo aprendí a acercarme a Dios como a mi Padre, porque una de las cosas, las primeras formas que Dios se reveló a mi vida fue como mi papá, y fue en una clase de vivencia cristiana. No sé quiénes han tomado o están tomando. Hay una clase ahí que enseña cómo orar, entonces, o cómo oír la voz de Dios. En esa tareita que nos dio nuestro maestro, que era el pastor Carlos Peñalosa, nos dijo, bueno, les voy a dar 5 minutos porque la próxima clase vamos a pasar esta clase que se llama Cómo oír la voz de Dios. Entonces vamos a orar unos 10 minutos. Ustedes le van a pedir al Señor qué libro de la Biblia Dios quiere que ustedes lean. Ustedes van a sentirlo aquí en su corazón, de pronto se van a imaginar un libro, de pronto van a escuchar una suave voz. No sé cómo Dios les hable, o tal vez mirando la Biblia ustedes van a decir, ay, me gustaría no importa, pero en 10 minutos ustedes me van a decir un nombre y ese libro vamos a leer. Y cuando terminó los 10 minutos que oramos, dice, bueno, ¿qué libro vas a leer? Y todos empezaron, ¿no? Que a mí me mostró Génesis, que a mí Hechos, que a mí Esther, qué sé yo. Y yo cuando estuve viendo decía, wow, vi el libro de Ruth cuando estaba hojeando y nunca había leído ese libro y no sabía quién era ella. Entonces dije, esta mujer. Entonces cuando él me preguntó, yo le dije tímida, no sé, creo que Ruth. Está bien, vas a leer Ruth.
y nos dio las instrucciones. Si es muy largo el libro, solo lean un capítulo. Y ese capítulo lo leen 10 veces. Y una vez que lo leen 10 veces en un día, medítenlo en la noche. Y los que han recibido un libro que es corto, lean todo el libro que es completo y luego igual mediten en el primer capítulo hasta que Dios les hable. Y cuando yo lo hice, y dijo él, anótenlo y tráiganlo para la próxima clase, porque ahí vamos a saber cómo Dios habla. Créanme, dijo, pueden usar diccionarios bíblicos, pueden investigar, lo que ustedes quieran, diferentes versiones pueden usar, pero la cosa es que ustedes escuchen algo que Dios les hable a su vida, a su necesidad. Dicho y hecho, yo era muy aplicada, hermano, una buena alumna, así que hice mi investigación, me tocó Ruth, me lo leí de todos los capítulos, luego el primer capítulo, y empecé a investigar que por qué es que había habido hambre en ese tiempo, quién era Elimelech, quién era Noemí, quién era Ruth, quiénes eran sus hijos, con quién se habían casado, dónde habían vivido y por qué se habían salido de Belén de Judá y se habían ido a morar a los campos de Moab. Y luego cómo se murieron sus hijos, se murió el esposo y cómo sus nueras, él les dijo que se queden, y entonces una se quedó órfana y la otra Ruth se vino con ella, y luego como etcétera, etcétera. Yo tenía todo un estudio bíblico, pero eso era conocimiento, pero no me había hablado Dios a mí. Y decía, era sábado por la mañana, mi clase era a las 9 y a las 7 de la mañana yo estaba llorando porque Dios no me había hablado. Había tenido mucho, había aprendido mucho. Yo se los puedo repetir todo de memoria. Pero, ¿qué había pasado que Dios no me había hablado? Entonces yo me fui, llegué 7:30 allá a la clase, me puse de rodillas y le dije, Dios, háblame, dime algo. Me he aprendido todo, pero no sé nada, no sé qué me quieres decir. Y ahí por primera vez en mi vida escuché la voz de Dios, que no es audible como la nuestra, es en el espíritu, pero es tan clara. Y tuve una visión y tuve una interpretación de la visión, y finalmente Dios habló a mi vida y me dijo, ¿sabes lo que ves? Yo vi una niña saliendo de su casa que era Belén de Judá, y le decía, bye. Y su papá le decía, no llegues tarde, no vas a cruzar esa cerca, porque si tú cruzas esa cerca te vas a hacer daño. Está bien, obedéceme. Y cuando la niña salió a jugar, se divertía, y de pronto le dio la curiosidad de saltar la cerca y de ver qué había detrás de esa cerca. Y vio un árbol y era embajada y había cosas ahí y veía algo que brillaba, y ella saltó y comenzó a correr, y cuando se cayó había muchos vidrios y ella se metió un vidrio acá. Y ella se quedó sentada llorando hasta que atardeció, y de pronto escuchaba la voz de su papá que le decía, Mimi, a mí me dicen Mimi de cariño, Mimi, ¿dónde estás? Hija, ¿dónde estás? Y yo estaba llorando allí, yo tenía miedo de decirle dónde estaba, hasta que me encontró, saltó a la verga, me alzó, me llevó a la casa, me sentó en la mesa, se sentó él y me curó y me sacó y me curó mi herida. Y me dijo, hija, nunca te quedes en Moab a llorar tu pecado. Yo soy tu padre, yo te amo, yo siempre voy a estar contigo. Tú siempre debes volver a tu casa, que es Belén de Judá.
Porque si tú te quedas ahí, serás como Malón y Kelión, desfallecerás, enfermarás, serás como Mara y no Noemí. Pero cuando tú vienes a Belén de Judá, la casa de tu Padre, ahí siempre vas a encontrar sanidad para tu vida. Aleluya y gloria a Dios. Y saben que desde esa vez yo sabía que Dios era mi papá. Y como era mi papá, ¿cómo es tu relación cuando tienes una buena relación con tu papá? Tú puedes ver en los niños chiquitos, ¿no? Llegas a la casa, papi, te corren de encima cuando hay una relación saludable, obviamente, ¿no? Y los niños vienen, papi, por favor, vamos a tal parte, cómprame tal cosa, papi, que no sé qué. Todo el rato los hijos son así, tienen esa confianza, ¿no? No entran en un protocolo y dicen, buenas tardes, padre, bienvenido, pasa a tu casa, por favor. Mira que tengo una petición, que quisiera que me lleves a comer helados. Está viendo, el niño nunca va a actuar así, ¿verdad? ¿Sí? Así que los que aprendemos a conocer a Dios como nuestro Padre, cuando Él se revela, la relación que tienes con Él, la confianza que tienes con Él, la forma en la que te diriges cambia completamente. Tú empiezas a hablarle como tu papá, tú le cuentas tus cosas como a tu papá, tú te abrazas como a Él, como tu papá. Ahora, muchas veces nuestra imagen de padre cuando somos tal vez adultos o tal vez de alguna manera se ha dañado, pero cuando Dios se revela a ti como padre, Él cambia todas. Mi papá, la imagen que tenía de mi papá siempre ha sido una imagen de un papá ausente y de un papá muy callado. Yo tenía la imagen de mi papá, un hombre que llegaba a la casa, se levantaba temprano, se afeitaba, tomaba su desayuno callado, o lo mínimo que decía, hola, ¿cómo estás? ¿Vas a ir a clase? Sí, ok. Y cuando llegaba, él estaba siempre sentado en su silla leyendo su periódico. Hola, papá, hola. Nunca me decía, ¿cómo te ha ido, hijita? Yo no tenía esa confianza con mi papá, pues lo veía muy serio, muy callado, un poco. Entonces yo más bien le tenía temor. Pero cuando conocí a mi papá espiritual, qué diferencia, qué distinto cuando él me alzó, me llevó a la casa, me curó mis heridas y me dijo, hija, yo te amo. Yo sentí realmente que él era mi papá. Entonces, desde entonces yo empecé a hablar con él y yo le empecé a pedir cosas y yo le pedía cosas que tal vez para muchos eran muy triviales, porque esa era mi relación con él. Tal vez porque yo no me estaba importando muchas cosas grandes, ¿no? Y me acuerdo mi esposo cuando, yo no sé cuántos de ustedes les pasa, pero por ejemplo para mí mis aretitos, cada aretito es muy especial, alguna vez le he dicho, ¿verdad? No sé por qué, pero me encantan mis aretitos. Y entonces alguna vez se me pierden, ¿verdad? Y cuando se me pierden, yo oro. Qué tonto parecería, pero yo oro. Le digo, Señor, ¿dónde he dejado mi arete? ¿Dónde está mi arete? No lo encuentro. Tú sabes cuán especial es para mí. Ridículo, ¿verdad? Pero realmente para mí es muy especial. Y entonces el Señor siempre me ha hecho encontrarlos cuando se lo pido. Algunas veces no lo he hecho por la prisa,
pero la mayoría de las veces. Y me acuerdo una vez cuando estábamos en Chile, unos hermanos nos invitaron a cenar después de la reunión. Dijeron que era muy importante, que querían hablar con nosotros y bueno, nos llevaron a buscar un lugar para comer, casi todos los restaurantes cerrados, hasta que encontramos una chifa que había estado abierta hasta la medianoche. Ahí entramos y hablamos y bueno, fue un tiempo bonito. Y cuando entré, bueno, todo muy lindo, pero cuando ya íbamos a salir, yo me doy cuenta que no había mi arete. Y le digo, ay, mi arete se cayó. Todos buscando debajo de la mesa, moviendo la silla, los manteles. Definitivamente no hay el arete aquí, pastorita. Oh, mami, seguramente lo hiciste caer en otro lado. Ay, qué pena, qué pena. Y yo me pongo a orar. Señor, por favor, te ruego, ayúdame a encontrar mi arete. Entonces, cuando salimos para ya ir al parqueo, obviamente estábamos en el auto de los hermanos, yo iba así orando. Señor, si lo hice caer por aquí, tú dímelo por favor, porque yo quiero encontrar mi arete. Nada, ni cruzando la calle. Y mi esposo, mami, ya deja de mirar. Pues se perdió. Ay, no, pero por ahí está, por acá. Yo, ay, mi aretito, Señor, por favor, te ruego. Cuando doy la vuelta así, ya me iba a entrar al auto y estar el pastito y veo algo brillante. Mi arete. Yo contenta cierro. Y mi esposo me dice, ¿qué pasó? Lo encontré, mi arete, ¿no? Parece una estupidez. Pero ¿sabes qué? Esa es la confianza que tengo con mi papá. Mi papá me puede oír de las oraciones y cosas más sencillas, como también me puede oír de cosas más grandes. Yo le puedo contar todo lo que tengo en mi corazón. He aprendido a pedirle cosas y a hablar con él, pero que lo importante es que tú sepas que tú puedes hacerlo, que tú te puedes acercar a Él, que no importa la condición, que no importa, ¿qué te diría? Si estás siendo muy formal, si te has portado bien o no te has portado bien. Lo importante es que sepas que tienes un Padre que te ama, que te va a oír, que te va a curar, que te va a sanar, aún como en esa visión. Hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero cuando pecamos nos da vergüenza acercarnos a Dios. Nos da vergüenza hasta venir a la casa de la oración o a la iglesia, y cuando estamos levantando y nos hemos portado mal, no podemos ni levantar las manos, porque cuando lo hacemos algo te dice, hipócrita. Híjole. Pues te sientes confrontado. ¿Por qué? Porque te portaste mal, porque no estás tan bien como debes estar. Entonces, en vez de estar alabando, estás, ay, Señor, perdóname, pero es que, ay, perdóname, es que soy un pecador, qué barbaridad, cómo he hecho esto, ¿no? Otras personas peor, ¿no? Se van atrás. Yo cuando veo a algunos que estaban aquí fogosos adelante por un buen tiempo y de pronto aparecen atrás, así, digo, something is wrong. Es como que creen que por irse atrás Dios no los va a ver o no va a saber cómo está su corazón, o como que something se está enfriando, ¿no? Porque el pecado te aleja de Dios. Los fogosos, por eso hay pocos fogosos. ¿Saben qué? Los que tienen una relación, les gusta estar adelante. Les gusta venir los primeros. ¿Saben por qué? Porque quieren la cercanía con el Señor. Quieren disfrutar de su unción. Quieren de su presencia. Es algo que te atrae, que te llama. Porque tienes una relación con Dios, ¿verdad? No te estás ocultando, no estás por aquí. Tú tienes que aprender a entender que Dios busca esa relación con nosotros. Ahora, obviamente a Jesús siempre le ha gustado que nosotros entendamos esto. Él es nuestro ejemplo, Él es quien nos ha enseñado esta forma de relacionarnos y nos ha dado el ejemplo con Él.
por la relación que él tenía con su padre, con su papá, porque él le decía Abba. ¿Y saben lo que significa Abba? Papito, papi, de cariño, de confianza. Y yo puedo entender ahora esa relación. Ya no es esa. ¿Saben qué? Aunque Dios sí se merece, aunque Dios lo debemos respetar y temer y ser realmente muy reverentes ante Él, pero cuando aprendes a entrar también en esa confianza y en esa relación, puedes tenerle un amor reverente, un amor muy especial, que te da confianza, te da libertad, te da familiaridad, pero a la vez es un respeto y una admiración muy grande por Él. Amén. Así que es muy importante que nosotros entendamos ese aspecto de la oración. Y Dios tal vez quiere refrescarte eso, o si nunca lo has tenido, quiere que lo aprendas y lo practiques en tu vida y lo hagas parte de ti. Porque cuando uno no tiene esa relación con Dios y no tiene esa frescura de la oración de esa manera, uno empieza a secarse, uno se siente raro, uno como que te falta algo, como que no has estado con aquel que realmente te da la vida. El apóstol Santiago habla muy interesante de Jesús, porque él estaba en sus tiempos junto con los 12 apóstoles, y cuando él vio que Jesús estaba pasando por Jericó, en Jericó había 2 ciegos que estaban en la puerta y que lo habían estado también siguiendo y repitiendo a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le decían cada rato. Entonces, obviamente eso era un poco molesto para otros, porque lo repetían mucho, pero todos podían ver que ellos eran ciegos, pues estaban caminando así detrás de él. Y también para Jesús, pero ellos simplemente le decían: Hijo de David, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia, hasta que Jesús se paró y les dijo: ok, está bien, ¿qué quieren que yo les haga? Así les dice: ¿qué quieren que yo les dé? Y ellos pararon y se asustaron, y como que, ¿qué queremos? Oh, queremos que nos sanes nuestros ojos, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús dijo: ok, está bien, quiero. Y les hizo. ¿Y qué es lo que en realidad Jesús les estaba enseñando en muchas oportunidades? Él siempre les decía: ¿quieres? Y entonces Jesús se acerca y lo ve a él y le dice: ¿qué quieres ser sano? O sea, algo le pregunta directo, ¿no? Y él no le dice quiero. ¿Saben qué le responde? Le mira y le dice: es que yo no tengo quien me lleve a las aguas. Y Jesús le dice: no te he preguntado si tienes que alguien te lleve a las aguas. Te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Y él le dice: es que tú no sabes, no puedo moverme hasta allá. Yo no te he preguntado, le dice en ese video, si te puedes mover. Te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Y a veces nosotros así le respondemos a Dios. No, Dios nos está diciendo directo: ¿quieres esto? Pero es que, Señor, tal cosa, es que, Señor, tal otra, es que tú no entiendes, Señor. ¿Quieres? Así, ¿no? Es como, es tan obvio a ratos, pero Jesús nos conoce, pero nosotros nos damos vueltas y vueltas. Así que es bien importante, y a través de la oración de petición, o orar es pedir, Dios nos quiere enseñar que debemos aprender a expresar nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial de una manera bien específica y bien clara. Y esto Jesús lo insistía una y otra vez. A él no le gustaban esas oraciones tan súper espirituales o tan así
como rimbombantes, como demasiado, como dicen, van alrededor y nada. No, a él le gustaba que sean específicas. Por ejemplo, en Mateo 7, donde dice que la oración y la regla de oro dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Está hablando de pedir. Es muy importante que sí aprendamos a pedir. Lo dice, porque todo aquel que pide, recibe. El hombre dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y ahí mismo dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces es bueno con el Señor ser a veces más específicos y aprender a pedirle. Porque dice en Juan 16 del 23 al 24, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que Jesús insiste, y si ustedes ven a lo largo del Nuevo Testamento y de las Escrituras, que Dios quiere que nosotros le pidamos y Él dice que puede respondernos a lo que nosotros le pedimos. En Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que al que no reciba a Dios, dice, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y vuelve a recalcar que debe haber esa relación de confianza, de ternura, de familiaridad con Él. Y Él muchas veces a sus discípulos, ustedes saben que eran hombres del vulgo, muchos de ellos, y rudos, pero Él a veces usaba un lenguaje muy tierno con ellos. Les decía, hijitos míos. Los trataba como sus hijos, como sus pequeños. Así que es muy importante que nosotros aprendamos de un niño. Un niño no es tímido cuando tiene una buena relación con su papá. Solamente le dice, papi, quiero tal cosa. Y es como esa libertad que él tiene. Y lo mismo Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una relación de padre a hijo. No sentirnos tal vez como un poco limitados o un poco extraños ante Él, sino más bien totalmente abiertos con ellos. Necesitamos aprender a acercarnos a Él de esa manera. Ahora, la mayoría de nosotros, cuando usamos muchas generalidades, muchas cosas así grandes y mayores, en realidad lo que está mostrando es que tal vez tenemos un cierto temor de decirle cosas muy concretas, ¿no? Bien fácil nos es orar por un avivamiento, por la evangelización del área metropolitana, por la salvación de las almas. Pero qué difícil es concretar. Te pido por la salvación de mi esposo. Te pido por la salvación de mi hijo que está lejos de ti. Te pido por la salvación de mi hermano que no te conoce. Entonces, o muchas veces podemos orar por oración en general, pero a veces no le decimos, Señor, híjole, tengo este reuma que me está matando, por favor, tócame, ¿no? Sáname mis dolencias, esta rodilla que me molesta, sáname, Señor, sáname. Entonces, nosotros tenemos que ser un poco más específicos y más concretos y no tener temor de pedirle. Ahora, cuando tal vez no recibimos la sanidad de nuestra rodilla o de lo que nos está doliendo, entonces probablemente nos hace sentir como que, uy, ¿qué pasó? Seguramente no tengo fe. Por eso es que me está pasando esto, que no me sano, no me curo. Pero en realidad
así como un niño insiste e insiste, no hay problema de insistir delante del Señor, ¿verdad? Finalmente Dios nos responderá de alguna u otra manera. Lo importante es pedirle, lo importante es decirle, Señor, por favor, ayúdame específicamente con cosas bien concretas. Me pareció interesante leer en este libro algo que me parece un poco chistoso, pero no sé cuántos conocen este autor de C.S. Lewis, que ha hecho unas películas de Narnia y ha escrito algunos libros. No sé si han oído de él. Él tiene un libro que se llama Cartas a un diablo novato. Y en esa carta le dice, su nombre del diablo novato era Cinta Rosca. Y le da un consejo, porque él le iba a ser su suplente para hacer unos trabajos. Y le dice, mira, te voy a dar un consejo, le dice Ajenjo, así se llamaba su diablo novato, su suplente. Te va a dar un consejo, le dice. Es imposible, se estaba refiriendo a uno que le iba a enviar para que lo atormente, y le dice, es imposible que impidas que este hombre ore por su madre. No, él va a seguir orando por su madre, pero algo vas a hacer, le dice. Vas a hacer que sus oraciones sean inefectivas. ¿Cómo? Le dice. Le vas a motivar a que sus oraciones sean muy espirituales, que siempre esté preocupado por el alma de su madre, pero que nunca ore por su reuma. No sé si entienden la lección que está queriendo dar aquí, que a veces es fácil orar por cosas grandes, generales, así, pero tenemos que aprender a ser más específicos, amén, y pedir al Señor que se manifieste, no importa, una y otra y otra y otra, hasta que al final vamos a ser como la viuda que dice, ya de tanto cansancio, ya que se sane, pues ya tanto que pide, ¿verdad? Pero algo específico. Entonces, no sé si se están dando cuenta, la oración es pedir, la oración básica es pedir. Ahora, hay varios niveles de cómo pedir y bueno, el Señor en su caminar les va a ir mostrando y les va a ir enseñando, pero nosotros mientras tanto debemos aprender a que realmente parte de nuestra vida y nuestra relación con Dios es saber que Él es nuestro papá y que Él no se va a cansar de oírnos, Él no se va a cansar de escuchar de todos nuestros achaques que tengamos, ni de cualquier cosa que para nosotros tal vez puede ser sin importancia, pero para Él no. Él nos oye, Él nos ama, Él nos atiende de forma individual. Él se preocupa personalmente de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Y cuando nosotros pedimos, también tendremos recompensa, también tendremos galardones, como dice su palabra. Y eso es algo que entendamos también, de que la oración que persevera, que pide constantemente, sí va a tener respuestas y sí va a lograr la recompensa del cielo. También algo que Dios nos enseña a través de la petición constante de estar pidiéndole algo al Señor, es que le da a Dios, a Jesús, la oportunidad de mostrarnos cosas que tal vez nosotros vemos la puntita, pero en realidad es un iceberg de hielo profundo ahí adentro. Pero cuando nosotros le mostramos esa puntita, Dios se va a encargar de lo demás. Y esa es una forma en la cual, por ejemplo, se habla de cuando vino la mujer samaritana, ¿se acuerdan? A pedirle agua a Jesús, a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Y ella empieza su conversación, que como tú me pides, si tú eres judío, judíos y samaritanos no se abren. Y al final le dice ahí, pero no te das cuenta que quién te está pidiendo de beber. Y finalmente ella se da cuenta que Jesús dice, wow, tú sabes todo de mí, aún lo más profundo. Y se encuentra con ese Dios
poderoso, con ese Dios maravilloso que le dice su vida y que en realidad le ministra con un amor tan grande, no la condena, solamente le dice cómo estaba y la acepta, y ella siente esa mirada de aceptación tan profunda que luego ella se va y se vuelve una evangelista a todo su pueblo, donde ella estaba, y los llama hasta que todos le dicen: realmente ahora no solo conocemos de tus labios, sino nosotros mismos somos testigos de que este hombre realmente es Dios, que Él tiene palabras que sanan tu corazón. Entonces, cuando nosotros entramos en una relación personal con Jesús, Él no solamente se va a ocupar de nuestra necesidad pequeña, pero se va a ocupar de cosas más grandes y más profundas. El hecho de que yo he aprendido a orar por cosas tal vez pequeñas, triviales, me ha enseñado a creerle a Dios por cosas aún mucho mayores, aún mucho más grandes. Y Dios se ha revelado a mí de formas que tal vez nunca hubiera pensado que Dios se revela a mi vida. ¿Por qué? Porque se empiezan con cosas chiquitas, pero Dios va más allá. Y Dios va más adentro y te hace conocer áreas donde tal vez tú nunca hubieras pensado que podrías haber conocido de Dios. Entonces, tus peticiones se empiezan a volver de maneras más profundas. Hay un verso, oh my God, solo he hecho una y tenía otra. Bueno, vamos a acabar solo con este entonces, para que no se, porque si no los voy a tener media hora más y creo que… Bueno, por ejemplo, en Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, está hablando de pedir, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ya tú puedes entrar a pedirle cosas que realmente sean de acuerdo a su voluntad. Porque digamos, el que yo ore y crea por un aretito no es que sea, era la voluntad de Dios que ella encuentre su arete, ¿verdad? No es que había un gran propósito ahí, pero la forma en la cual me fui relacionando con Dios y aprendí a orar y Dios me respondía y Dios me enseñó a creer, me llevó a orar por cosas más profundas. Y por ejemplo, este verso para mí es muy significativo porque es parte de una canción de hace tiempo, de los coritos antiguos, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo oye, y sabemos que tenemos las peticiones del corazón. Esa canción yo, no es que yo la canté, pero la pedí el día de mi boda. Y esa canción me la cantaron una pareja de pastores que eran muy lindos, de la Alianza Cristiana. Y la verdad, para mí, yo lloraba porque yo me había casado, realmente me estaba casando en la voluntad de Dios. Dios me había ayudado a conocer su voluntad, a entender, y se manifestaba de mil maneras. Primero se manifestó, oré 7 días, sí les dije, ¿verdad? Para casarme, para saber si era su voluntad, para saber si Él quería realmente que yo lo haga. Y Dios me contestó en Jeremías 29, y Él me dijo, así yo le dije: Señor, dime, cásate o no me voy a casar. Yo no quiero interpretar, yo no quiero cosas así vagas. Yo quiero que tú me digas. Y él, exacto, dice ese verso: casaos y engendrad hijos e hijas y orad por la nación a la cual os hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y más adelante dice: escuchar a vuestros profetas, algo así, dice: y en su tiempo yo los devolveré a su nación y los bendeciré. Y esa profecía, esa palabra se cumplió por completo en mi vida. Yo estaba en Colombia, me casé allí y pues estuve unos años en Colombia, allí nació mi hijo y sí, yo aprendí a amar esa nación, aprendí a amar a esa gente colombiana,
Argentina, tan lindos, los colombianos, preciosos. Aprendí a conocerlos, a disfrutar de su cultura. Fue un tiempo hermoso para mi vida, pero lo importante es que yo aprendí a conocer su voluntad, a orar conforme a su voluntad, cosas que eran tal vez una de las más importantes de nuestra vida. Para los solteros, después de conocer a Cristo, la segunda decisión más importante en nuestra vida es con quién me casaré. Y better you pray, porque tienes que casarte con la persona correcta. Esa persona va a ser bendición en tu vida. Con esa persona hay futuro, con esa persona hay destino, ¿verdad? Entonces, nosotros los que somos solteros, los que bueno, ya estoy otra vez soltera, pero los que somos solteros, tenemos que aprender a orar por la voluntad de Dios para nuestras vidas, amén. Ok, aleluya. Esto es bien importante. Y este último versito, hay otro, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos a veces no sabemos cómo pedir? ¿Cuántos a veces decimos, Señor, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y estamos angustiados, desesperados. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra necesidad. Él es el que gime, Él es el que se conecta con Dios, Él es el que pide de acuerdo a su voluntad. Por eso les digo, es muy importante que nosotros seamos bautizados, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive aquí es el que intercede por nosotros delante del Padre. Y es muy importante que nosotros seamos bautizados y hablemos en nuevas lenguas, porque dice que esas lenguas son espirituales. Esas lenguas solamente las entiende el Señor. Esas lenguas pueden transmitir, es el Espíritu gimiendo, pidiendo a través de nosotros. Tal vez cómo no lo sabemos, pero está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que es muy importante que en nuestras casas practiquemos la oración en el Espíritu, en nuevas lenguas. Hasta puede ser bautizado en otras lenguas. Pablo decía, yo sé hablar en muchas lenguas espirituales, y es bien clarito cuando Dios te bautiza en otras lenguas espirituales. Dios te lleva a otros niveles de oración, de intercesión y de clamor. Pero ¿cómo empieza? Con peticiones pequeñas, amén. Y luego empiezas a orar y a orar y a orar, de tal manera que tú empiezas a experimentar algo que muchas veces no lo entiendes. Y ¿sabes qué? No necesitas estar que alguien imponga manos sobre ti. Dice que si nosotros le pedimos, si alguien quiere recibir al Espíritu Santo y se lo pide, el Señor lo da, dice, ¿verdad? Si alguien quiere ser bautizado, te puede bautizar ahí en tu casa, te puede bautizar en tu carro, te puede bautizar aquí en la iglesia. Lo importante es que le pidas y le digas, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, visítame, porque yo quiero conocer y entender tu voluntad, y Dios te la va a mostrar. Amén.